Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Hace algunas 2 o 3 semanas les habíamos regalado un papelito, no sé si lo tienes, Isra. Sí, no sé si haya alguien que todavía no lo tenga. ¿Traen su Biblia? Y ya les dimos, ya los que traen su Biblia ya tienen
su papelito de nuestra declaración de fe. Ahí la tienen, sáquenla. ¿Sí? ¿Tú ya la tienes, Omar? Sí, ok. Muy bien, póngase de pie, vamos a hacer nuestra declaración de fe. No se adelante ni se atrase. Dice así: esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para reprenderme, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que yo sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En ella me dice lo que era, lo que soy y lo que puedo llegar a ser por la gracia de Dios. La oiré, la leeré, la estudiaré, la memorizaré, la meditaré y la aplicaré hasta proclamarla con hechos en mi vida diaria. Amén. Tome su lugar. Continuando con nuestra serie de las 3 virtudes cardinales del creyente en Cristo, en donde ya las últimas 2 semanas hemos visto cómo motivar mi fe y la semana pasada vimos cómo asumir el riesgo de mi fe. Hoy lo que pueden ver en la pantalla es reactivando mi fe. Ahí están los pasajes que estaremos utilizando el día de hoy, no los vamos a poner en la pantalla, así que tenga su Biblia a la mano. Si alguien necesita que le prestemos una Biblia, solo levante su mano y mi hermano Israel le va a prestar una. Sin duda, queridos hermanos, que cada uno de nosotros debemos de ser desafiados por una fe audaz, que nos ayude a crecer a cada uno de nosotros en nuestra vida como creyentes. Y muchas veces vivimos desanimados porque no tenemos nada que nos motive a vivir esas vidas desafiadas por Dios. Y a veces nos ponemos cómodos, nos ponemos en una zona que no queremos ensanchar y que a veces debemos de pensar cada uno de nosotros que somos escasos y estériles, como dice la palabra. Y lo más triste es que nos acostumbramos y comenzamos a no crecer, no avanzamos y no sentimos que nuestra vida tenga un propósito definido. Nos acostumbramos a los problemas y creemos que es así como Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Por ello es que Dios quiere que hoy podamos ser desafiados a reactivar nuestra fe. Necesitas comenzar a crecer y te quiero decir que sí es importante. A veces el crecimiento duele. Seguramente te ha pasado que cuando tus hijos crecen muy rápido comienzan a dolerles sus huesos. Pues igual a los creyentes, cuando comenzamos a crecer, el crecimiento duele. Pero ese crecimiento nos desafía a veces a sentirnos incómodos. Pero el resultado que nosotros podemos obtener cuando estamos creciendo es bendición, es madurez, es oraciones respondidas y muchas otras cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que espero poder retar tu fe esta mañana. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 1, versículo 17. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de la fe. Cuando lo tengas me dices amén. Es Romanos 1, 17. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Síguelo con tu vista. Dice así: porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, si tú analizas un poco este pasaje, habla del evangelio de la justicia. Este evangelio de la justicia que un día de tu vida tú lo recibiste. Y ese evangelio se reveló a ti y a mí por fe. Tú y yo hoy estamos aquí por fe. Algún día de nuestras vidas creímos, y al haber creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios entró en nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que te convenció esta mañana de que tú estuvieras aquí. Pero el propósito que Dios tuvo para justificarte por medio de la fe
y el haberte dado a su Espíritu Santo para que tú tuvieras la seguridad de tu salvación, hay un propósito mucho más elevado que solamente tener nuestro boleto de salvación y decir, me voy a ir al cielo con el Señor. Porque aquí esta palabra dice que más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo está tu fe esta mañana? ¿De qué manera tú estás viviendo tu vida a través de tu fe? Cuando nosotros podemos entender quién produce la fe, quién es el autor de la fe, en dónde nosotros estamos poniendo nuestros ojos, porque hay muchas personas que tienen mucha fe, pero ellos ponen su fe en algo equivocado. De hecho, cuando tú pones tu fe en ti mismo, es una fe que está equivocada. ¿Cuál es el objeto en el cual tú pones tu fe? ¿En tu dinero, en tu carrera, en tu trabajo, en tu sabiduría? ¿En qué pones tu fe? Porque nuestra fe debe de estar puesta en Dios. Él es el que hace todas las cosas. Nosotros podemos orar para que alguien se sane y a lo mejor esa persona se sana, pero no somos nosotros los que sanamos, es Dios. Cuando los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe, el Señor le respondió de una manera de verdad muy clara con un ejemplo. Si tú tuvieras fe como este grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, échate al mar, y el monte se echaría al mar. Y fíjense bien lo que está diciendo el Señor. Él le dice, dile al monte que se eche al mar. Pero no eres tú el que está moviendo el monte. Quien mueve el monte es Dios. Quien hace todas las cosas es Dios. Y te quiero decir, hermano, hermana, frente al cúmulo de vivencias que hemos estado viviendo en los últimos años, hemos tenido cada uno de nosotros que experimentar en carne propia los estragos de esta pandemia de COVID-19. Y esto nos motiva a la apremiante necesidad de reflexionar para poder aprender y extraer y capitalizar las experiencias que tú y yo hemos tenido a lo largo de estos últimos 3 años, con un propósito, que nos impulsen a mejorar el desempeño de nuestra tarea como creyentes y como discípulos de Jesucristo, siendo cada uno de nosotros relevantes en el tiempo de esta que pudiéramos tal vez llamar pospandemia, porque ya está muriendo menos gente. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a lograr? Por medio de la reflexión. Cada uno de nosotros, hermanos, si no acude a la palabra de Dios, si no conoce las verdades bíblicas, si no sabe cómo escuchar la voz de Dios, la verdad es que su vida va a seguir igual. Tenemos que reconocer que la iglesia vive épocas turbulentas y de cambios inesperados, por lo que cada uno de nosotros debemos estar en constante revitalización de nuestra fe, porque si nuestra iglesia no está revitalizada continuamente, puede pasar como muchas otras iglesias y puede morir. Así que, si tú, querido hermano, querida hermana, sientes que no estás disfrutando de tu vida cristiana al máximo, o estás atravesando una crisis personal de insatisfacción, te quiero decir que esto no debería de ser así. Porque la vida en Cristo es para poderse disfrutar, es para poderse deleitar en Él y es para poder gozar en Él. O si tú estás consciente que tienes un enorme potencial, pero no estás logrando desarrollarlo, entonces tú necesitas reactivar tu fe. Hoy Dios quiere que meditemos en 3 detonantes para poder reactivar tu fe. Y para esto primero, déjame hacer referencia a algunas de las definiciones de la palabra reactivación. La primera es volver a hacer que funcione un elemento. Y hablando de tu fe, ¿qué sucedió a lo largo de estos 3 años? ¿Te acuerdas cuando nos confinamos y que no salíamos de nuestra casa, las calles estaban desiertas y comenzamos a hacer cambios en nuestra vida, cambios rutinarios, empezamos a tener una normalidad diferente? Estábamos encerrados cada uno en nuestras casas. Aquí dice que volver a hacer que funcione un elemento, y para muchas personas su fe dejó de funcionar. Por eso cuando tú ves ahí en esta fotografía que está ahí, trae un switch
y está en on, que quiere decir encendido. También otra definición es dar más intensidad o rapidez a una cosa. Es como cuando un motor, ¿verdad?, se daña y comienza a caminar muy despacio. Reactivarlo es poderle tal vez, o cuando baja el voltaje, meter más voltaje para que pueda caminar más rápido. Y otra definición más simple es volver a activar. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Acompáñenme por favor a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Está casi al final de tu Biblia, Nuevo Testamento. Una carta que no se sabe quién la escribió, algunos se la atribuyen a Pablo, pero no se sabe, es una carta anónima. Hebreos 11:6, ¿ya la tienes? Dice así la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este texto es un texto que de verdad deberíamos de tenerlo grabado en nuestro corazón, porque mi pregunta es si tú estás agradando a Dios. Porque aquí la palabra de Dios nos está mostrando que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Pero algo más nos enseña esta palabra. Es necesario, hay una necesidad de que si tú, querido hermano, hermana, te acercas a Dios, creas que Dios existe, creas que Dios hay, para que tú puedas hablar con Él. Porque si tú no crees que Dios no existe, es como si le estuvieras hablando a la pared. Porque hay algo. Cuando tú buscas a Dios, generalmente nosotros en nuestra naturaleza carnal lo buscamos casi siempre para poderle pedir: Señor, dame salud, Señor, dame un buen trabajo, Señor, que no falte el pan en mi mesa, que mis hijos estén bien, que me lleve bien con mi esposa, y siempre como si Dios, ¿verdad?, fuera un mesero, ¿verdad?, aquí con su carta, y dime qué quieres para poderte dar todo lo que tú quieres. Dice aquí su palabra: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y algo más. Cuando la palabra de Dios dice que es galardonador de los que le buscan, yo no sé si entiendas esta parte, por eso te lo quiero leer en otra versión para que sea más entendible para todos ustedes. Dice en la Nueva Traducción Viviente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Qué quiere decir? Tú te acercas a Dios y vas a pedir algo para ti, o para tus hijos, o para tu familia, o para tu país, porque dice la palabra de Dios que debemos de orar por todos los hombres. Pero cuando tú te acercas, debes de acercarte con fe, creyendo. Porque si tú te acercas, hermano, sin creer a Dios, no va a pasar nada en tu vida. Y te vas a decepcionar porque vas a decir que Dios no existe. Así que quiero compartir contigo este pasaje que Dios puso en mi corazón para que podamos entender de qué manera nosotros podemos reactivar nuestra fe. Voy a leer algunos versículos, acompáñame por favor al primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 29, y voy a leer hasta el versículo 32, y el 32 es en lo que se va a basar esta reflexión. Pero quiero que escuches el contexto, porque es muy importante poderlo entender. Te quiero decir que en este contexto que vas a ver en este momento están todas las tribus de Israel apoyando a David, ahora que va a ser nombrado rey de todo Israel. ¿Y qué pasó? ¿Qué estaban aportando las tribus de Israel? Y hay algo que llama muchísimo la atención, porque en esta parte hay tribus que aportaban 20 y tantos mil hombres, 18,000, 15,000, 14,000, 7,000, pero hay algo que resalta y que lo vamos a ver ahora: la tribu de Isaacar. Dice aquí, en este pasaje, estoy en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 29, que dice así la palabra de Dios: de los hijos de Benjamín,
hermanos de Saúl 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. ¿Se acuerdan que finalmente Saúl quería matar a David? Pero quien fue muerto fue Saúl. Pero hubo todavía parte de esa tribu que apoyaba a Saúl, aunque Saúl ya había muerto. Por eso son tan poquitos, ¿no? Aparentemente dice 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, ve el número, 20,800, muy valientes, varones ilustres de las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000. Y aquí está el versículo sobre el que vamos a meditar. De los hijos de Isaacar, ¿cómo llama la atención, no? 200, solo 200, cuando en otros 18,000, 20,000, 7,000, 200, pero con una característica muy especial: entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Así que este texto bíblico nos presenta el primer detonante para la reactivación de nuestra fe. Dice la palabra de Dios: entendidos en los tiempos. Así que el primer detonante para reactivar tu fe es ser entendido de los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Así que, de acuerdo con lo que la palabra nos dice en el contexto, nos muestra que eran tiempos difíciles, eran tiempos tempestuosos para la nación de Israel, eran tiempos de cambios, tiempos humanamente inciertos. ¿Por qué? Porque se avecinaba un cambio radical en las estructuras de toda una nación. Era un tiempo de transición. Saúl había muerto y David iba a tomar el reinado del pueblo de Israel. Así que, meditando un poco en esto, ¿no te parece que el impacto de la pandemia que estamos viviendo el día de hoy, ocasionado por el COVID-19, nos sitúa en un escenario semejante, en el sentido de que lo que estamos viviendo hoy es incierto, es dudoso, es impredecible, es inseguro, es desafiante? Y la pregunta que surge es: ¿cómo vamos a seguir transitando nuestra vida en medio de esta pandemia que aún no termina? ¿Cómo son esos tiempos que hoy estamos viviendo? Por eso llama mucho la atención que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, en estos tiempos que a ti y a mí nos ha tocado vivir, y que por su misericordia el Señor nos ha confiado el avance de su reino, a ti y a mí. Y reconocemos que solo con su gracia podemos ser útiles para el avance de su extendimiento. Pero Él desafía nuestra fe para poder empoderarnos, para podernos dar los elementos que tú y yo necesitamos. Por eso el primer detonante para equiparnos y cumplir cabalmente la tarea que Dios ha puesto en las manos de cada uno de nosotros es que tú y yo seamos entendidos de los tiempos. Tú y yo no podemos reactivar nuestra fe si no somos entendidos de lo que está pasando en nuestro entorno, de lo que está pasando en nuestro país. Así que podría haber algunas preguntas que necesitamos responder. ¿Cuáles son estos tiempos? ¿Cuáles las características para poder reactivar mi fe? ¿Cuáles son los tiempos por los que Dios nos ha desafiado a transitar a ti y a mí? La pregunta es que ¿qué está pasando en el mundo y qué podemos aprender tú y yo? Tal vez tú conoces algunas de estas compañías que, sin duda, han sido compañías entendidas en los tiempos. Mira, primer ejemplo, Airbnb. Esta compañía que no es dueña de un solo hotel, no tiene recepcionistas, no tiene camareras y sin embargo sigue avanzando en este tiempo. ¿Cómo lo hace? Otra compañía, la compañía de taxis más grande del mundo, no tiene en su nómina un solo chofer, no es dueña de un solo taxi
Pero la compañía Uber sigue avanzando poco a poco, invadiendo silenciosamente el mercado. Y nos seguimos preguntando a qué se debe. El primer trillonario sobre la faz de la tierra no tiene una sola tienda, pero tiene las mayores ventas de todo el mundo. Y además, sin tener imprenta, es la compañía que más libros vende a nivel mundial. Se llama Amazon. Y hay otra, la universidad más grande del mundo, que te ofrece cualquier curso que tú pudieras imaginar, cualquier carrera de estudios, incluso en las mejores universidades del mundo. ¿Dónde quieres estudiar? En Harvard, ahí está el curso. ¿Dónde quieres estudiar? En Yale, ahí está. Mi hermano Adrián, que es funcionario de la Universidad Nacional, él fue el que me compartió esta compañía, se llama Coursera, y me dijo: pastor, el curso que tú quieras lo puedes estudiar y también lo puedes estudiar gratis, pero sin validez oficial. Si tú quisieras realmente tener un diploma de Yale o de Harvard, entonces tienes que hacer un pago. No te va a costar lo mismo que te cobra la universidad y tienes la posibilidad de poder tener una profesión a través de esta compañía que se llama Coursera. La pregunta es: ¿cómo están llegando todas estas compañías a sus consumidores en este tiempo? ¿Cómo es que ellos entregan sus productos? Permíteme señalar que todas y cada una de estas empresas han sabido entender los tiempos. Estos son tiempos cambiantes donde pareciera que la palabra se cumple cuando el Señor Jesucristo alababa a una persona que no era creyente. Acompáñame a Lucas 16:8 y después, si tú quieres leer la parábola completa, sería maravilloso. Lucas 16:8. Lucas 16:8. Fíjate lo que dice esta palabra. Dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho, ¿qué dice? Sagazmente. Y ve lo que dice la palabra: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta palabra, hermanos, debería de impactarnos en este tiempo que tú y yo estamos viviendo. O sea que el mundo, las personas que viven en el mundo son más sagaces que nosotros. Pero dice la palabra de Dios claramente en algo que nos ha fallado como iglesia tal vez: en el trato con sus semejantes. ¿Cómo tú estás tratando a las personas que no son creyentes? ¿De qué manera tú estás teniendo relación con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos? ¿Qué tan sagaz eres para poder convencer a una persona de que venga aquí al templo? ¿Qué tan sagaz eres tú para poder convencer a una persona que necesita leer la Biblia o que necesita orar? Pues estas tres compañías y otras miles de empresas son relevantes en el tiempo de la pandemia que estamos viviendo. Y la pregunta es: ¿cómo la iglesia de hoy puede ser relevante en su labor en este tiempo de pandemia? Y la respuesta sigue siendo: cuando sea entendida de los tiempos que hoy estamos viviendo. Así que a nosotros esta mañana se nos desafía a reactivar nuestra fe para poder hacernos con toda honestidad la siguiente pregunta: ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Qué experiencias están ocurriendo en nuestras vidas? ¿Cómo vamos corriendo la carrera de la vida? Quizá alguno de nosotros podría decir que está corriendo esta carrera de la vida, de la esperanza a la soledad, de un pasado de por sí ya imperfecto a un futuro incierto.
¿O está viviendo tal vez el día de hoy con una fe inquebrantable? ¿Qué podemos aprender de estos 200 hombres de la tribu de Isaacar? ¿Qué lecciones debemos de capitalizar tú y yo ante la realidad que está viviendo la iglesia cuando el Señor dijo que debemos de ser sal y luz en este mundo? ¿Cuál es la metodología para poder inyectarle vida a cada uno de los creyentes para que reactive en su fe? ¿Cómo debe de ser caracterizado nuestro quehacer diario? ¿Nos quedaremos tal vez, hermanos, como iglesia reducidos solamente al culto dominical como el día de hoy? ¿Así va a seguir siendo nuestra iglesia? ¿Nos quedaremos limitados solamente a nuestros espacios que tenemos y a los métodos que siempre hemos usado? ¿O aprenderemos de Amazon, de Airbnb, de Uber y de Coursera? El Señor nos está desafiando en esta hora a reactivar nuestra fe, con el primer detonante: ser entendidos de los tiempos que hoy estamos viviendo. Pásame el cambiado, perdón. Perdón que no les puse pero ahí están las dos, que es de la primera. Sí, ahí está lo que estamos viendo. Ahí dice: este entendimiento que tú y yo debemos de tener en este tiempo, sí, es entendidos de la nueva manera de relacionarse. Por eso el Señor le dijo que este hombre era sagaz, porque sabía la manera de cómo relacionarse. Cada uno de nosotros, hermanos, nos estamos relacionando de diferentes formas. El Señor Jesucristo dijo: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes, y lo estamos viendo. Usted y yo lidiamos con una generación en transición. Nuestros hijos manejan las redes sociales mejor que nosotros, pero la generación que viene atrás, ellos manejan los instrumentos con lo que unas personas ya de edad se aterrorizarían. Hay niñitos de 2 años que tienen un iPad o tienen un teléfono y lo manejan mejor que cualquier persona grande. Ellos buscan sus caricaturas, buscan sus películas, y ante esta situación que hoy estamos viviendo, ante esta realidad, deberíamos de preguntarnos: ¿cómo será la iglesia de la próxima generación? Porque estamos en un mundo cambiante y esto va a cambiar. Estamos preparándola con nuestras acciones porque somos entendidos de los tiempos. ¿Hacia dónde estamos conduciendo nuestro ministerio? ¿Hacia dónde estás conduciendo tu servicio al Señor? Necesitamos hoy más que nunca ser entendidos de los tiempos. Y el segundo es entendidos de las necesidades de la nueva generación. Hace algunas semanas yo les decía que una de mis mayores preocupaciones son nuestros jóvenes. Y yo les decía que debemos de rescatar a nuestra juventud. Porque a veces, hermanos, tendríamos que preguntarnos por qué los jóvenes se han olvidado de la iglesia. Pero a lo mejor tendríamos que voltear la pregunta y decir por qué la iglesia se ha olvidado de los jóvenes. Los jóvenes, al igual que tú y yo, necesitan reactivar su fe y también ser entendidos de los tiempos. Pues alejados de Dios, van a ser atrapados a un mundo que les ofrece solo entretenimiento virtual, que ese entretenimiento se desvanece súbitamente y que deja un vacío espiritual en estos jóvenes que no puede ser llenado por la tecnología, por muy avanzada que ésta esté. Segundo detonante. De acuerdo al pasaje que nosotros vimos, dice que para activar nuestra fe debemos saber qué hacer como iglesia. Los hijos de Isaacar sabían lo que Israel debía hacer.
Y te soy sincero, a veces yo como pastor no sé qué hacer, cuesta trabajo. Y a veces decimos, ¿por qué no vinieron? ¿Dónde están? ¿Por qué no fueron a la caravana? ¿Por qué se pierden estas bendiciones tan grandes? A veces no sé, pero lo que sí sé es que necesitamos reactivar nuestra fe, porque vivimos tiempos cambiantes. Algunos expertos opinan que la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus será el evento más significativo que cambiará la historia del mundo, haciendo un impacto en nuestra sociedad y en nuestro tiempo a nivel mundial. Aún no se sabe con certeza la magnitud del impacto y crisis que ocasionará, porque todavía seguimos transitando en él. Pero hay 5 cosas que sí debemos saber. Número 1, ahí lo tienes. Hay una tarea prioritaria que la iglesia debe saber. Para reactivar nuestra fe, debemos saber cuál es la razón de la existencia de la iglesia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué existe la iglesia? El Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles en Juan 20:21: como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Este es el punto importante que es difícil de poder comprender. Sabemos lo que la iglesia debe hacer, pero la pregunta es cómo lo hará. En estos últimos 3 días tuvimos una experiencia maravillosa, mi hermano Israel y yo, que fuimos los únicos 2 que fuimos de esta iglesia, en donde poder salir a las calles y compartir el evangelio es algo que no cambias por nada. Pero no solo eso, porque esa es una parte que Dios nos manda, id y haced discípulos, en donde sí pudimos encontrar personas muy reacias al cambio, personas que ellas sentían que estaban bien en todo lo que ellos hacían. Una señora con un pequeñito, Diego, que va a ser operado de corazón abierto, en donde él dice: si usted me viene a hablar de religión, Dios siempre ha estado conmigo, Jesús ha caminado conmigo. Entonces dice: no vamos a llegar a nada, porque Dios está conmigo. Finalmente, yo le hice una pregunta que ahí sí la hizo dudar. Y le digo: ¿y si usted se contagiara de coronavirus y se muriera ahorita, ¿a dónde se iría? Y ella dijo: pues no sé, a lo mejor al infierno. Imagínate, ¿no? Y le digo: ¿no le gustaría tener la certeza de a dónde se iría si muriera? Finalmente te quiero decir que después llegaron otros 2 hermanos nuestros de nuestra convención que ya habían visitado a la señora, o sea, era la segunda vez que se le visitaba. Y yo le dije: yo no vengo a convencerla de nada, yo solamente quiero darle mi testimonio. Yo 40 años fui católico también, pero Dios cambió mi vida y quiero venir a decirle lo que Dios hizo en mí, para que usted pueda tener la certeza de a dónde va a ir si muere. Y te quiero decir que había una lucha espiritual que se sentía en esa casa, y además con muchas cosas, ¿no? Su hijo pequeñito se cayó, interrumpió cuando estábamos hablando, y yo solamente oraba y le dije: Señor, acomoda las cosas. Al final esa mujer tomó la decisión por Cristo, y esa es la labor, eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Es la fe la que nos mueve a salir, es la fe la que nos motiva al cumplimiento de la gran comisión, es la fe la que nos da entendimiento para que en estos tiempos de incertidumbre tú y yo podamos entender que las personas necesitan ser salvadas, comenzando con los de nuestra casa. ¿Cuántas personas en tu familia aún no conocen del Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando Él comenzó a enrolar a sus apóstoles? En Mateo 4, 19 y 20 les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es lo que Dios quiere de ti, de mí, pero para ello necesitamos ir en pos de Él.
no en pos de tu trabajo, no en pos de tus decisiones, no en pos de tus deseos, en pos de Él. Y algo que llama la atención es lo que los apóstoles hicieron. Dice, e inmediatamente dejando sus redes, le siguieron. Y yo me doy cuenta que hay personas que son incapaces de dejar su trabajo para poder servir al Señor. Y hoy Dios quiere reactivar tu fe. Hoy Dios quiere que tú entiendas lo que Dios quiere de tu vida, por eso estamos aquí. Dice el número 2, debemos cumplir la tarea. Tú y yo somos instrumentos de Él y tenemos una tarea que cumplir. Número 3, debemos conocer la revelación de Dios. Los hijos de Isaacar sabían porque conocían la revelación de Dios. Número 4, debemos buscar la dirección divina. No la del mundo, no la de tu sabiduría, no la de tus decisiones, no la de tus deseos. La dirección divina. Permite que su revelación divina ilumine tu mente y también ilumine tu corazón. Por favor, querido hermano, abre tu mente a nuevos modelos de poder hacer iglesia y atrevámonos a hacerlo en el nombre de Dios. Y número 5, debemos actuar con decisión. Vayamos a cumplir con nuestra misión y vayamos decididamente a realizar nuestra tarea. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo haremos? Con la sabiduría que viene de arriba, la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, entendiendo los tiempos que hoy estamos viviendo. Tercer detonante. Para reactivar nuestra fe debemos movernos con la agenda de Dios, no con la tuya. Dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿Te has preguntado por qué lo seguían sus hermanos? Pues hay 3 razones principales, ahí te las estoy anotando. La primera es porque entendían los tiempos de Dios. En la agenda de Dios, Él ha llevado a la iglesia a donde por primera vez en la historia del cristianismo, durante lo más difícil de la pandemia del 2020, fue la primera Semana Santa que se celebró principalmente en línea. Tuvimos que aprender, tuvimos que saber cómo manejar un celular, tuvimos que saber cómo funcionan las redes sociales. Tuvimos que saber cómo transmitir nuestros sermones, nuestros estudios. Cada creyente se conectaba a través de un celular, a través de una computadora. Los cristianos y las iglesias de todo el mundo se reunieron virtualmente en esos días. No hay duda de que la herramienta digital se nos presenta como la mejor alternativa para salir adelante en esta contingencia que hoy seguimos viviendo. Es nuestra nueva herramienta ministerial para ser usada al máximo. Movámonos, queridos hermanos, con la agenda de Dios. Dice el número 2, porque estaban actualizados y preparados para el desafío. Y a veces tú y yo debemos de preguntarnos si estamos preparados para este desafío. Aquí la recomendación es, no te intimides, mejor actualízate. No te congeles, mejor muévete con la agenda de Dios. No volvamos a los tiempos pasados, porque te quiero decir que esto que ha llegado, llegó para quedarse. El maná de ayer ya no sirve para hoy. Y número 3, porque sabían que era un movimiento divino. De aquellos 200 hombres leemos que los seguían sus hermanos. Su palabra tenía peso. Identificar los movimientos divinos nos va a ayudar a ti y a mí para poder reactivar nuestra fe. El escenario que nos ha presentado el COVID-19 ha llevado a la iglesia a recuperar el valor de saber que el cristianismo es un movimiento de Dios que tiene maravillosos propósitos.
Te comparto 5 cosas que suceden cuando no tenemos fe y nosotros comenzamos a ver con miedo y con temor. La primera es que exageramos nuestras dificultades. Tenemos que entender, hermanos, que no hay ningún problema, batalla o circunstancia que sea mayor que Dios. La segunda es que subestimamos nuestras habilidades. A veces decimos, es que no me va a oír. Hermano, ¿por qué dices eso si tú no vas en tus fuerzas? Vas en el poder del Espíritu Santo. El Señor le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No te subestimes, hermano. Tú tienes el poder. Por eso a mí cuando me dicen: pastor, usted ore, ¿acaso Dios va a escuchar más la oración de un pastor que la tuya? Tenemos exactamente la misma autoridad para poder hablar con Dios. Número 3, a veces nos desanimamos, pero yo te digo, querido hermano, no te desanimes, sigue adelante. Y 4, empezamos a quejarnos de nuestra vida. ¿Qué tanto tú te estás quejando de tu vida? ¿De qué manera tú te levantas cada día en la mañana con una sonrisa en tu boca, dándole gracias a Dios por lo que va a permitir ese día, pidiéndole que guíe tus pasos? Y 5, eventualmente nos rendimos, y cuando nos rendimos a veces le echamos la culpa a Dios. Recuerda, hermano, Dios te dio libre albedrío para decidir. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque decidieron venir a adorar a Dios, venir a alabar a Dios, venir a escuchar las instrucciones que tiene para tu vida. Y ahora, ¿qué sucede cuando vemos con los ojos de la fe? ¿Qué sucede cuando tú reactivas tu fe? Número 1, la fe hace más pequeños mis problemas, porque no va a haber problema más grande que Dios. A veces Dios usa los problemas. ¿Quieres ver problemas grandes? Ve la vida de Job. Esos eran problemas grandes. Compáralos con los tuyos y te vas a dar cuenta que tu fe va a hacer pequeños tus problemas. 2, la fe abre la puerta a los milagros. ¿Tú qué crees? ¿Que hoy no se hacen milagros? Sigue habiendo milagros el día de hoy. Dios sigue cumpliendo milagros. Tú y yo somos un milagro. Estábamos muertos y Él nos resucitó. Ese es un milagro. Estábamos ciegos y Él nos dio la vista. Ese es otro milagro. Estábamos sordos y Él abrió nuestros oídos. Ese es otro milagro. Número 3, la fe hace que Dios obre a mi favor. Ahí está el punto. ¿Qué tanta fe tienes tú? Él obra a tu favor. Y 4, la fe libera las promesas de Dios. Hermanos, hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Y dice que Dios va a cumplir cada una de esas promesas en tu vida. Tómalas para ti. Y 5, la fe hace que los sueños dados por Dios se hagan una realidad. Por eso pregúntate cada día de tu vida si eres feliz, si te sientes bienaventurados. Porque si tú tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, lo tienes todo. No te falta absolutamente nada. Y Dios no te lo dio en partes. No hay una persona que pueda decir: pues me dio amor, pero no me dio paz. Me dio benignidad, pero no me dio bondad. No, el fruto del Espíritu Santo viene junto. Es un fruto, no son 9 frutos, es un fruto. Y ya lo tienes. A lo mejor necesitas reactivar tu fe. Ya la tienes, solo reactívala. Y 6, la fe me da poder para resistir en tiempos difíciles. Y aquí estamos tú y yo. Somos sobrevivientes de esta pandemia. Y eso te debería de dar mucho gozo. Porque si tú y yo seguimos vivos es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Vive el propósito de Dios para tu vida. Concluyo con lo siguiente. El mundo continúa enfrentando ahora mismo el problema del COVID-19. Esta pandemia ha traído muerte, desolación, tristeza,
angustias, pero también esta pandemia ha traído para nosotros desafíos, ha traído retos y oportunidades para la iglesia cristiana del presente, la de hoy, tu iglesia, mi iglesia. La responsabilidad del siervo de Dios, como de cada creyente, es vivir la vida de la iglesia, o sea, proclamar la palabra, pero no solo proclamarla, sino vivir la palabra. Es vivir en santidad, es ejercer responsablemente tu sacerdocio. Somos sacerdotes de Dios. Ese sacerdocio de poder amar a Dios por sobre todas las cosas y poder amar a nuestros semejantes como nosotros mismos. Es poder hacer justicia y misericordia y humillarse delante de Dios. Es la de ser sal y luz en este mundo que se encuentra sumido en las tinieblas. Es la de dar palabras de ánimo al cansado. Es la de llevar consuelo y esperanza a esta sociedad que se encuentra sangrante y desahuciada. Es la de tener la capacidad de reír con los que ríen, gozarte con los que se gozan, pero también la sensibilidad de llorar con los que lloran. Es hacer la carga de los demás como tuya, como tu propia carga. Es compartir el pan con el hambriento. Es dar un vaso de agua al sediento. Es vivir cada instante de nuestras vidas con el propósito de agradar a nuestro Maestro. Es obedecerle a Él y ser testigos de su amor, de su gracia, de su misericordia, pero también de su compasión. Es compartir las buenas nuevas de salvación en esta tierra hasta que esta tierra pueda ser llena de discípulos de Jesucristo obedientes a Jesús. No va a haber otra forma de transformar esta sociedad, sino solamente a través de que todos se conviertan y sean discípulos de Jesucristo. Es estar dispuestos también a ir hasta lo último de la tierra para poder compartir el Evangelio de Cristo. Si los que somos sus siervos entendemos cuál es nuestra responsabilidad y le enseñamos a los discípulos de Jesús, te quiero decir, querido hermano, que viviremos entonces la vida abundante que Él nos prometió, y sus promesas siguen estando vigentes el día de hoy. El Señor Jesucristo nos advirtió: el ladrón viene para hurtar, para matar, para destruir, pero yo, dijo, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Es también ser una iglesia fuerte en este tiempo de pandemia. Y mi oración, querido hermano, es que podamos en esta época de la historia que nos ha tocado vivir a ti y a mí, ser como aquellos 200, esos 200 de la tribu de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. El Señor Jesucristo murió en la cruz, pero te quiero decir que Él resucitó y vive y reina para siempre. Muchos están muriendo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Yo te digo, querido hermano, vayamos al mundo y digámosle al mundo que en Cristo hay salvación. Que Dios reactive nuestra fe y que nos mueva a hacer su voluntad. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu amor. Cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón y a veces nos reprende, nos exhorta, pero nos ayuda a entender los tiempos, nos ayuda a entender cuál es tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Yo te pido, Padre bendito, por cada una de las personas que han escuchado esta palabra, Señor, que si su fe tal vez esté apagada, yo te pido, Señor, que la enciendas, que la vuelvas a reactivar para que juntos podamos hacer la obra de esta iglesia en tiempos de cambio, de esta iglesia que tiene que cambiar sus paradigmas, que tiene que cambiar sus modelos para poder hacer la obra que tú has puesto en las manos de cada uno de nosotros como creyentes.
Yo te pido, Señor, que si alguna persona está desanimada o siente, Padre bendito, que no tiene esa bienaventuranza que tú nos has dado para vivir nuestra vida como cristianos, tú le ayudes a reactivar su fe. Que esta palabra pueda ser una palabra de aliento para todos aquellos que tal vez sienten que tienen un potencial que está apagado, Señor. Haznos entender, Señor, nuestros dones y nuestros talentos para poderlos poner a tu servicio. Bendice, Señor, a cada hombre y a cada mujer que escuchan tu palabra y la ponen en práctica cada día de sus vidas. Los pongo en tus manos, Señor, y te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros para poder ser como esos hijos de Isaacar, entendidos de los tiempos. Oramos y te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.